Este señor de la noche es la llave, es uno de los señores por donde debemos de empezar o con quién debemos de empezar para, para trabajar con nuestro nahualito. Sin él, sin él nos va a costar más trabajo hacer conexión, eh, trabajar con nuestro nahualito. ¿Saben por qué? Porque él es el mandamás, pudiéramos decir. Es el que manda sobre todo lo que vibra en la tierra y en el universo. Y posiblemente cada uno de los que ya vimos, los 7 que ya vimos, tienen una conexión especial con todas las energías, pero Tepeyolotli lo tiene todo. Tepeyolotli lo tiene todo, hermanitos, y sin duda él es el principal puente de conexión para poder trabajar con los nahualitos. Ya llevamos, este es el octavo señor de la noche. Acuérdense que son 9. El próximo martes estaríamos terminando el trabajo y presentándoles los señores de la noche. ¿Por qué les quise yo presentar los señores de la noche? Porque necesito que todos nosotros, cuando leamos el tonal, sepamos qué decirle al que le leemos su tonal. Porque créanme que esta parte del tonal muchas veces nos cuesta mucho al leer un tonal. No es lo mismo de escribir, lo describo, copio y pego de un documento y órale, ya, ya está. Pero ahora, aquí lo importante, lo que nosotros debemos de aprender, y bueno, lo estoy trabajando también, créanme que para mí ha estado fuerte ese trabajo. Estoy tratando de hacer en texto, cómo lo dice el Amosh el tonal, pero cómo lo puede aplicar una persona en su vida cotidiana, en este pleno siglo XXI, en este pleno 2024. O sea, cómo eso lo puede trasladar a su vida cotidiana y qué beneficios le puede dar al momento de que nosotros le digamos, bueno, es que si tú trabajas con el Señor de la Noche, si es que tu Señor de la Noche es el Itzli, Mictlatecutli, Tlazocteotl, Tlazolteotl, Centeotl, Pilcintecutli, Xiutecutli, Tepeyolotli, no sé, cualquiera de ellos, y le digamos, tú tienes esta cualidad. Lo tienes dentro de ti, no lo tienes fuera. Si tú lo quieres considerar con estas palabras, tú eres un Dios, tú eres una energía para nosotros. Le decimos, es una energía sagrada, porque eres un creador. Tú creas tu propio mundo. Tú puedes crear tu propio visión. Tú puedes crear tu propia felicidad, tu propia armonía, tu propia forma de ver las cosas. ¿Por qué? Pues eres una energía sagrada. Está en ti Tonacatecutli y Tonacasihuatl, energía femenina y energía sagrada. Al unirse estas dos energías, tú creas a un nuevo ser. ¿Y quién es el nuevo ser? Tú mismo. Tú mismo te vas a crear y debes de creer lo que tú eres. No hay de otra, hermano. Muchas veces nosotros queremos, como siempre les he dicho, no es burla, mucho menos eso jamás. Yo siempre respeto todas las creencias, todas las prácticas religiosas y no religiosas, sectas, muy respetable. Pero fíjense, en la gran mayoría, lo poquitito que yo conozco y he leído, es que tú le pides a alguien que está fuera de ti, ¿no? Yo le pido, a ver, yo quiero que tú, no, no, no está fuera de ti, está dentro de ti. Lo que se intenta aquí con estos señores de las noches es tratar de tocar este botoncito
ese botoncito que nosotros tenemos en alguna parte de nuestro cuerpo, no lo sé, lo sabemos todos nosotros, que nos active a ese conocimiento. Y de eso se trata de este Señor de la Noche. En especial a mí me encanta este Señor de la Noche. Y no está en mi tonal. Fíjense que no está en mi tonal. Vamos a ver. Te pilló. Tío, quite eso. No. Muy bien. Como les decía, este Señor de la Noche no está en mi tonal. No. Pero quizá algunos sí y quizá algunos no. Pero el ocelotito es mi tonal. Entonces, por eso es que me gusta mucho esto y cuando yo lo trabajo, es muy, es muy delicado, pero también a la vez es muy hermoso, ¿no? Yogualtecutli, tepeyolotli, náhuatl, su nahualito es un ocelotito. Esta información que yo les voy a compartir, parte de esta información es de mi experiencia, de mi Neltilistli, porque yo lo estoy trabajando ahorita. El Temachtiani, el abuelo, que me había iniciado en el segundo círculo, habíamos empezado con Xochitl, Kiawitl, Tecpat, ¿no? De Tecpat Oli, y me quedé en Coscacuautli. En Coscacuautli fue una energía muy fuerte, y entonces le planteé al abuelito, le digo, oiga, ¿puedo confiarle algo? Dice, sí. Al momento de trabajar la energía de Tecpat y después Olin, después Coscacuautli, a mí me hizo un poquito fuerte, le digo, el movimiento, el cambio, porque cuando trabajé con Coscacuautli, ingerí cierta plantita de poder y sinceramente yo me senté bien tranquilo, ¿no? Me dicen los abuelitos, ¿te quieres ir? O espérate o quédate en este lugar toda la noche, duerme, descansa. Digo, no, yo me siento bien, me siento súper, súper tranquilo. Pero en el momento de subirme al carro, empezar a manejar, se me borró la cinta. Hagan de cuenta, es esa línea tan delgadita. Cuando uno bebe, demasiado, demasiado, se me borró todo lo que es lo consciente. Llegué como inconsciente. Maltraté el carrito, sí. Le di unos buenos rayones, pero llegué a la casa. Al momento de llegar a la casa, yo no me acordaba nada, no les pregunté a los que mis hijos que me recibieron, dicen, no, estaba bien, solo se veía un poco aturdido, hasta pensamos que usted bebió, pero no, les digo, no, inclusive si usted nos pidió de comer, comió y se durmió. Yo vine a reaccionar hasta el día siguiente, pero aún así aturdido. Entonces, me dice él, ¿sabes? Quizá no iniciaste bien, debes de iniciar por tu propio tonal y yo sé que tú eres un ocelo y que con él debes de empezar. Para el primer círculo, para el segundo círculo se empieza con tu propio tonal y en segundo lugar con ocelo. Y qué bueno que ahora tú eres, dice Ocelot, vas a trabajar con Tepeyolot y lo vas a iniciar. Por eso, pues, los pongo en contexto esto, es algo que yo ya lo viví y les aseguro que es muy hermoso, pero también es delicado, pero también implica mucho, mucho trabajo energético, mucha ofrenda de energía espiritual. Bien, después de ponerlos en contexto, nos habla aquí tenemos al Señor de la noche, que es precisamente Tepeyolotl, ¿sí? Tepeyolotl se refiere a una montaña, el espíritu de la montaña, ¿no? Ya para los que nos gusta ir a pasear un rato a las montañas, ver y tenemos la oportunidad y la fortuna, pues vamos, ¿no? A las montañas. Y en todas las montañas, si nosotros los podemos
si nosotros los podemos encontrar, está precisamente, todas las montañas tienen una cueva, solo hay que saberlo buscar. Todas las montañas tienen una cueva. A todo esto, en estas cuevas vamos a encontrar precisamente la puerta a Mictlampa. Esa es la puerta hacia Mictlampa, hacia el corazón, como dicen algunas traducciones de Tepel. Yolo es precisamente el corazón. Es el corazón, ahí está el corazón de la montaña, ¿no? Ahora bien, el corazón de la montaña también, si se dan cuenta ustedes, aquí está representado por una casa, ¿sí? Los mal llamados pirámides, ¿sí? Los mal llamados pirámides son montañas artificiales, solo que los ubican para tener esa dirección de los astros, de energéticos, para poder trabajarlo como un tolán. Pero los Teocalli o los Tepeyolotli o las pirámides naturales son las montañas, ¿sí? Para que nos pongamos en contexto. Son las montañas. Y en esas montañas todos tienen una cueva. Y todas las Teocalli o las pirámides artificiales, todos tienen una cueva debajo de todo, debajo de todos esos pirámides, de todos esos Teocalli, tienen una cueva, tienen una entrada y tiene una función. La función es que Tepeyolotli es la puerta para trabajar la parte espiritual, la parte nahuálica. Sí, es la puerta. Sí, ¿por qué? Aquí nos lo muestra, miren. Enfrente, en la cueva, en la boca de este tepel, de esta casa, podemos encontrar aquí nosotros las barritas de ocote, que significan ceremonia, ¿verdad? Que significa encender un fueguito. Está atado, está atado con un trapo de algodón, y el algodón significa trabajo, esfuerzo. En la antigüedad, para hacer una tela de algodón costaba mucho, entonces eso es un trabajo. Y en la cuerdita con lo que está atada, que esta es una cuerdita, representa el trabajo, el trabajo con paciencia, el trabajo con tranquilidad, el trabajo puro, el trabajo marcado con un color rojo, con la fuerza de voluntad. Y que está aquí, miren, en esta parte. Si se dan cuenta, está enrollado un trapo. No es cualquier trapo, no es cualquier tela, es una tela que simboliza con color amarillo la fuerza interna. ¿De dónde nace nuestra fuerza para poder hacer las cosas? De nuestra fuerza interna, de nuestra fuerza espiritual para hacer una ceremonia, para para labrar nuestro sendero, para labrar nuestra conexión con el Ocelot, ¿sí? Sí, ese es el trabajo. ¿Y a dónde lo debemos de llevar para pedir permiso a, a este trabajo? Pues a la montaña, hermanito. De preferencia a la cuevita. Ah, les decía yo les he mandado algunas fotos donde llevamos la ofrenda a la cuevita. En sí, entras, es una entrada así, das la vuelta, ya es todo una entrada, subes y hasta arriba hay un lugar especial donde uno da la ofrenda. A Tepeyolot, a Mictlán, a ellos se les da precisamente. Ahora bien, hermanitos, como yo les decía, todo está dentro de nosotros. Nosotros somos una casa, somos un teocal. Y aquí está, miren,
En este teocalli tiene una punta precisamente de color blanco. ¿Qué simboliza el color blanco? Nuestro pensamiento limpio, puro, sagrado, aunado y mezclado con el Netzahualistli. ¿Qué es el Netzahualistli? El ayuno. Recuerden que el ayuno no es, ay, es que no voy a comer. No, es que voy a cuidar lo que voy a comer. Es que voy a cuidar lo que voy a meter aquí. Es que voy a cuidar lo que voy a meter aquí. Es que me voy a cuidar de manera energética en lo sexual, ¿sí? Y les envié un pequeño artículo, esa parte que la religión católica lo maneja como un tabú, lo sexual, empoderarnos, cómo empoderarnos con las plantitas sagradas, pero a través de la introducción de estas plantas, no ingeridas por la boca, sino de manera anal, ¿sí? Es esa parte donde muchos de nosotros lo convertimos como un tabú. Lo mismo pasa con el huehuescoyot. Si ustedes se dan cuenta en Tepeyolotli, la persona está en una posición en donde huehuescoyot muestra cómo lo va a penetrar a través del ano. Ahora bien, es muy descriptivo, casi como nos lo muestra, pero realmente Huehuecoyol representa la sabiduría, la conexión con tu sabiduría. Ahí en el grupo lo compartí por si lo pueden leer. Es del maestro Carrillo, ¿no? Es un poquito lo que ha estado él, maneja Nepohualtzitzi y hace ese tipo de investigaciones en donde muchas de esas, muchas de esas cosas, muchas de esas prácticas para empoderarnos, pues se practican en el círculo, ¿sí? La cual, la cual conlleva a ciertos niveles de conciencia, a ciertos niveles de catarsis, que al momento de ingerirlos tiene que pasar por nuestro estómago. En cambio, de esa manera se aprovecha mejor la parte que nosotros queremos potenciar, ¿no? A todo esto tiene relación con esta parte de precisamente de Tepeyolos, de nuestra casa. ¿Cómo vamos a ir empoderando nuestra casa? ¿Cómo vamos a ir empoderando nuestra mente y todo nuestro cuerpo? Si se dan cuenta, esta casita está mucho más elevado, la parte de su conito, y tiene rayitas desde color amarillo. Bueno, de acuerdo a lo que a mí me han enseñado, lo que he aprendido de los abuelitos, es que entre más largo sea esta parte de su cabeza, tiene mayor, tiene mayor capacidad de unir estas neuronas, estos pensamientos, estos aprendizajes, interconectar. Entonces, en esta casita nos dice que para hacer esta conexión, para hacer esta ceremonia de manera muy interna, de manera muy consciente, debemos de tener en cuenta que tenemos que experimentar esto para poder realizar esa ceremonia. Porque no solamente una vez vamos a intentarlo, no, vamos a intentarlo hasta que nos empodere, hasta que lo logremos, ¿verdad? Muy bien, es lo que respecta a la casita. Y aquí tiene una lengüetita de Malinali. Ojo, siempre que hagamos nosotros una ceremonia, debemos de saber por qué lo hago. Acuérdense que la lengüetita de Malinali también es el lengüetita del fuego. El fuego transmuta. Con esta ceremonia, qué quiero transmutar? ¿Qué quiero cambiar, hermanito? ¿Cómo necesito sanarme? Porque es una sanación esto. ¿Por qué sanación? Porque nos ha mantenido
con un pensamiento y al momento de deshacernos de ese pensamiento, causamos una pequeña herida y debemos de curar. ¿Y cómo la vamos a curar? Con el conocimiento que nosotros tengamos. Es ese que muchos le llaman, en otro contexto, es el despertar de la conciencia. ¿Qué es el despertar de la conciencia? Es no seguir, con el perdón de la palabra, no seguir la manada de borreguitos, no seguir a la manada de borreguitos. Ah, sí, 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 sí. Y todos levantamos nuestra mano, y todos aplaudimos, y todos decimos aleluya, y todos nos persinamos, y todos damos nuestro diezmo, y todos decimos, bueno, no quiero meter partido político, pero todos, yo soy de tal partido, ¿no? Yo soy esto, yo soy el otro, yo me identifico con esto. No, el despertar de conciencia es conocerte tú mismo, quién eres. Al ser tu energía sagrada, podrás discernir, esto me conviene, este no me conviene, ¿por qué no me conviene? ¿Cómo puedo aplicar esto a mi vida cotidiana? ¿Es difícil? Sí, créanme que es difícil. Y mucho más difícil cuando te vuelves consciente. Y mucho más difícil estando consciente, otra vez recaes en esas prácticas antiguas, ¿no? Y eso precisamente nos representa esto. Tienes que ser tú la medicina, ¿sí? Y aquí nos lo muestra esta casita tan hermosa. Estas, esta fauce de la cueva de Tepeyolotli, que precisamente es Zipactli, tiene sus colmillitos, ¿sí? Nos dice, todas estas ceremonias nos va a doler, nos va a doler el cambio, la transmutación. Sí duele, sí duele. Y nuestro gran señor Tepeyolotli, si se dan cuenta ustedes, va bien aquí con sus atuendos, y en la mano izquierda, no da ese precisamente para la ceremonia. Le está ofrendando a quién? A nuestro gran señor Tepeyolotli. Aunque yo sea Tepeyolotli, tengo que conectarme con él, con la gran fuente de energía sagrada, que es la montaña. Ujú. Y no vamos lejos ahorita en estos días que pasaron, que no llovía, pues se fue a hacer las ceremonias, ¿no? Ya me fui a pedir la lluvia, pero veo que no llueve, pues voy otra vez, tengo que doblar las rodillas ante esa fertilidad para mi pueblo, ¿no? Y es lo que dicen los abuelos, tú no mandas, tú pides, por eso se dice pedidor de lluvia, tú pides, ojalá y se te dé, y si no, pues nuevamente pides y pides, ¿sí? Porque tú no eres Tlaloc, eres un trabajador de él. Es como cuando tenemos un jefe, ¿no? En alguna empresa, en algún trabajo. Nosotros en la escuela es el director. Sí, yo soy el que enseña. No, no, pero también primero tienes que pedir permiso con la autoridad. Esto es lo mismo. Pero bueno, regresando con esto, nuestro gran señor Tepeyolotli está atuendado, ¿verdad? Y dando su ofrendita que aquí llevamos con el trabajo interno, la fuerza de voluntad y las ceremonias, y siempre debe de ser para la medicina. Ese es esa parte, ojo, lo que vamos a entregar. Pero de su boca, aquí lo va agarrando con su mano derecha, un atecojoli, es la palabra, ¿no? No, aquí nos dice, tú no nomás vas a ir. Ah, sí. Ya lo pusiste ahí tus florecitas, tus velitas, ya llevaste tu ofrenda, pero estás viendo nada más, ¿no? Por lógica es como si yo llego ante ustedes y yo tengo una necesidad y pues nomás les digo buenas noches, pero no les pido.
¿cómo van a saber ustedes qué es lo que yo necesito? Uno. Dos, aunque yo sé que necesito, pero no sé qué necesito, ¿no? O sea, sí, sí quiero algo, pero ¿qué es ese algo? No sé, quiero. Ah, pero ¿qué quieres? Desde nuestro ser interno debemos, ¿qué es lo que queremos? Puntualizar. Y ese es precisamente, aquí no, como nos lo muestra, en la vírgula de la palabra, ¿no? Dice, tú pide, pero ese que pidas que sea algo puro, limpio. ¿Para quién? Para ti, para tu camino, para tu sendero. Y es lo que estás pidiendo tú. Porque no esperes que el gran Señor creador, que el gran universo, que el gran misterio, pues te dé, ¿no? Pues si no sabes lo que, si el gran misterio no sabe qué es lo que quieres, tienes que pedirle. ¿A quién más? Pues a ti mismo. Por eso nos lo muestra aquí nosotros, que nosotros somos el tepeyoloso. Me tengo que pedir a mí mismo, ¿sí? Ah, es que yo quiero tener un cuerpo bien atlético, pero le pido a mi compadre, oye, compadre, haga ejercicio usted por mí. Pues no, no va a suceder. Por eso nos lo muestra aquí, dice, tú pide, pide. ¿A quién le vas a pedir? Pues el espíritu de la montaña, pídele a tu cuerpo, a ti mismo, sí, pídele. Y todo eso que le pidas debe ser una palabra florida. Y si se dan cuenta aquí, nos pone los dos colores, el color amarillo y el color gris o el color negro. ¿No? Nos habla precisamente de luz, nos habla de luz y oscuridad. Nos habla de la dualidad, que lo que tú pidas se te va a dar, pero no olvides, cuando tú lo pides en dualidad, muchas veces pedimos pues cosas malas para los demás, pues eso se te va a regresar, tenlo por seguro que se te va a regresar. No esperes cosechar manzanas si estás sembrando limones agrios. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Pídelo. Lo que tú pidas, lo podrás lograr, pero lo vas a trabajar a ti. ¿Mediante qué? Mediante ceremonia, mediante trabajo interno, mediante ofrendar algo, ¿verdad? Sí, y aquí nos muestra precisamente el círculo, este pequeño círculo que sale de la boca de este gran ocelo, ¿verdad? ¿Qué nos dice? Que nunca olvides que es cíclico. Hay una ciclicidad que va avanzando en espiral, ¿sí? A lo cual nos dice, lo que tú pidas, tienes que dar. Tú pides algo, tienes que dar algo. Y das. Si ya empezaste en la ceremonia, lo das. Ahí ya no te preguntan, si quieres dar, no, 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 aquí tú me lo das y punto. ¿Cómo? Con la energía. Por eso a veces llegamos, llegamos a hacer una ceremonia y pues encontramos que nos sentimos cansados, débiles, ¿no? Todo eso es parte del pago de la energía. Tú tienes que pagar la energía, no se te va a dar gratis, ¿no? Aquí no hay nada gratis, aquí siempre hay que pagar con la energía, ¿sí? Por eso no es lo que nos dice aquí. Dentro de su atuendo, de pues trae su copili, ¿verdad? Y todo su atuendo tan hermoso, que cada parte de cómo está en su mano, precisamente nos habla, nada más en la mano izquierda, si se dan cuenta. Está el color negro o gris, que nos habla precisamente de hacerlo muy consciente, de que ya lo analizamos acá en nuestra cabecita, con nuestro corazón, con nuestra mente, con nuestro cuerpo. Pero para eso vamos a tener que aplicar la fuerza de voluntad, pero para ello tenemos que estar pensando que el trabajo interno va a servir como medicina para los demás. Aquí no va a ser solamente para ti, va a ser para los demás, ¿sí?
Asimismo, nos conecta aquí en la parte de su tocado, si se dan cuenta ustedes, de color blanco, con ciertos ataditos aquí de color blanco, que nos habla precisamente. Tenemos que limpiar y purificar nuestra mente, nuestro... Temashtiani, no se ve lo que señala, no lo vemos en la pantalla, lo que está señalando con el puntero. ¿No se ve? ¿Los demás sí lo ven, hermanitos? No, O ¿No? sea, sí se ve la imagen, pero no se ve lo que está señalando como con el ratoncito, la flechita. Perdón. Sí, es sí, sí. correcto. Está en la cabeza del Tepeyolotli, a ver si ahora ya lo pueden ver. Aquí en la cabeza del Tepeyolotli, de este ocelotito, ¿se ve? Está de color No, blanco, no, no, no como vemos. con, ajá, como con grecas en la Así es. parte de arriba, en su cabeza, en su tocado. Sí, bueno, Ajá. se explicó, Y, ya lo. ajá, vamos a tratar de mover esto y a ver si así se compone mi cursor. Bueno, ándale. Ya. Ahí está ahora sí lo pueden ver mi cursor, a lo mejor sería eso. No. No, no se ve. No, no, no se mueve. Bueno, lo que estoy describiendo es precisamente lo que tiene el Tepeyolotli, la imagen del Señor de la Noche, del Espíritu de la Montaña. Inclusive, si se dan cuenta ustedes, en su rostro, en esta parte, está pintadito de color negro, ¿no? Es esa parte que les decía cuando trabajas con la potencialización de una medicinita que se prepara para activar todos los sensores, toda la intuición y la percepción del trabajo que hacemos. Igual en la parte de arriba, en la parte de arriba de esta imagen, encontramos también como un cierto tipo de plumas de color negro. Recuerden que precisamente las plumitas negras en su tocado representa, representa la parte interna, ¿no? Nuestro Tezcatlipoca, ¿no? Entonces es un poco lo que nos presenta del Señor de la Noche como Tepeyolotli, pero está en el lugar número 8. Para que logremos este trabajo debemos de tener una gran fertilidad como el conejito. El conejito está ahí porque tiene mucha conexión también con Tepeyolotli, vive en la montaña, vive y escarba dentro de la montaña, ¿no? Tiene una fertilidad inmensa. Además de que el conejito se conecta con el universo, sea también con la luna y con la tierra, porque siempre se la pasa escarbando, haciéndose sus cuevitas dentro dentro de la montaña, ¿no? Dentro de los cerritos. Es por eso que tiene mucha conexión también él, por eso los que tienen la energía de conejo son muy sabios, ¿no? Y dentro de la iconografía que vamos a encontrar como celotito, está aquí, miren, este es el Tepeyolotl. Ese lo retomé en el del Tonali Cali. ¿Se acuerdan que el Tonali Cali, el Tonali Casa, su regente es Tepeyolotl? Ajá. El espíritu que lo protege, la energía que lo empodera, es el Tepeyolotl, ¿no? Una de las clases le decía, por eso los que tienen a Cali son personas muy mandonas, son líderes, son los que hacen que se haga el trabajo. ¿Por qué? Pues son los mandamás, ¿no? Entonces, Tepeyolotli aquí está, miren, lo empodera en su columna vertebral. ¿Qué nos dice? Dentro de esto, Tepeyolotli nos dice que nosotros somos los únicos que podemos empoderarnos. Nadie más. Todo esto que les estoy dando son pequeñas herramientas que nuestro sistema nervioso está conectado con nuestro cerebro. Que Tepeyolotli es la columna vertebral con ellos, por supuesto que sí.
que ellos son, Tepeyolotli es la llave para empezar a trabajar con los demás señores de la noche. ¿Por qué? Porque encontramos que todos son animalitos. ¿Y quién es el que rige? ¿Quién es el que manda a todos los animalitos? La montaña. El colotli, el murciélago, vive en las cuevas. El coyote vive en la montaña. La Algo pasó, se perdió la señal y nada más se ve Miguel. Buenas noches, ahorita regresa el maestro. Se perdió la señal, hermanito. Ya estoy Aquí aquí. está. Permíteme. A ver. Ahora sí. Sí, mi internet está un poco lento. Han iniciado las lluvias por acá y por eso está. Pero bueno, les decía yo, hermanitos. Entonces, desde el murciélago, del tecolotito, donde vive, pues en la montaña. El itzpapalo, las mariposas, pues en la montaña. El ocelote, ¿dónde vive? Pues en la montaña. El número 9, que es el tlaloc, el 100 pies, ¿dónde vive? Pues en la montaña. ¿Ya? Entonces, ella es la llave de Peyolofri. Él es la llave. Ella y él, la llave. ¿No? Bueno, existe una gran intercorrelación. Pero para lograrlo, dice que el espíritu de la montaña siempre, su palabra es para la medicina. Si lo queremos así, puede ser para la medicina, por eso está abierto así en forma bicéfala, su lengüita, es para la medicina, pero también es para el veneno, de cuál queremos tomar nosotros. Eso es lo que nos dice el Tepeyolog. Y pues aquí tenemos a los celotitos, ¿no? Bueno. La plegaria, hermanitos, esta plegaria es para mí muy especial, pues le pensamos varias veces si poderlo, si lo compartiríamos o no, pero bueno, esta plegaria es el que yo utilizo, un poquito diferente, sí, porque pues así me lo dictaron, me lo enseñaron, ¿no? Y yo se los comparto, dice. Teotlachtoltlachtlanilistli, como plegaria. Teo como energía sagrada, tlachtol, palabra, tlachtlanilistli, la palabra que pide. Dice así, mishpanimotlancuaquetzto, nugueitahtsin, tepeyolotzi. Ixcon, nimistlazocamatilia, nochi tlen tinechmaka, uan tlen amo tinechmaka. Painemilistli, ipantehuatzi, titlamatini, ipanpatehuatzi titlamatini. No techtican, Juan nehuatzi, motech, nika. Tehuatzi tigmati, tlen no techpowi, Juan no teyotzi. Niknemitia ikamotech, no yotlanemiliswa. Juan no tlanemiliswan itech, no ikniwan, yolkami, tlaquilome, yehyecatl, tlaltecutli, atl, tletl, mixcoatl, no tlen noche tehtecuili. Ni mocalactia, ni mopahtis, Juan ni mochipaguas, y con cuali, ni moispantis, moispa, Juan ni mayanas, nochtin, inguan, notniwan. En español intentamos interpretarlo, dice así, plegaria. Ante ti estoy postrado, mi honorable Padre Espíritu de la montaña. Así te agradezco lo que tú me das y lo que no me das en mi existir, porque tú eres sabio, tú eres parte de mí y yo soy parte de ti. Usted sabe lo que merezco y mi semilla sagrada lo hago vibrar con todos mis anhelos vividos en los sueños y de manera consciente. Mis peticiones ante todos mis hermanos animales, frutos, plantas, Señor tierra, agua, fuego, el universo,
también todo lo que vibra. Me comprometo a sanarme y purificarme. Así me presentaré ante tu rostro y me tomaré de la mano con todos mis hermanos. ¿Sí? Es una de las cosas que principalmente le pedimos a él. Una de las cosas más hermosas es, él dice el postrarse, ¿sí? Si ustedes han visto al jaguarcito que existe, que se encuentra mucho en Oaxaca, sus piecitos los junta y se pone en una posición, ¿sí? Como el ocelotito. Les voy a mandar una fotografía de mi ocelotito que me lo ofrendaron, precisamente de ese tipo, ¿no? Ese es el postrarse, como tipo ocelotito, ¿sí? Juntas tus pies y te sientas de esta manera y viendo, pidiéndole, aquí sí tiene una posición, tenemos que usar esa posición especial, ¿no? Juntamos nuestros pies así, un poquito, y nos postramos. Estas manos los metemos aquí entre nuestros pies y hacemos esta posición, ¿sí? Esa parte, con esa posición, hacemos la petición a Tepeyoló. ¿Y qué tiene que ver con eso? Aquí sí tienes que mostrar ese respeto ante él. ¿Y qué le pides? En sí casi no le pides nada, por lo que parece en la plegaria. Pero hay algo muy enorme en lo que le estamos pidiendo. Fíjense, permítanme. Cuando dice, de mis hermanos los animales, de las plantas, del agua, les estoy pidiendo que yo pueda conectarme con el agua, que pueda conectarme con el aire, con el fuego, con la tierra, con todos los animalitos. Esa es esa partecita donde nosotros le estamos pidiendo cuando dice, hago vibrar con todos mis anhelos vividos en los sueños y de manera consciente mis peticiones ante todos mis hermanos animados. Yo que le pido a los celotitos, que me permita entrar en su cuerpo, en su mente, para saber cómo se vive como un celo. Pero debo de saber cuáles son las cualidades de los celos, del perro, del murciélago, de la araña, del coyotito, del alacrancito, las plantas, de los árboles. ¿Cómo se siente ser el puente para las energías? La tierra. Tengo que ser como Tlaltepujtli, ¿sí? Para que me respeten, también tengo que tomar mi posición como Tlaltepujtli, como esa fuerza. Pues sí, te honro y te respeto, pero no olvides que también yo soy un guerrero. No abuses de esta bondad que yo te doy, ¿no? Es lo que queremos decir. Me comprometo a sanarme y purificar. Necesitamos sanarnos, hermano. Tenemos muchas heridas emocionales, espirituales. Es muy delicado la parte de la sanación, pero es muy hermoso cuando nosotros llegamos a comprenderlo. Cuando lo llegas a comprender, te empiezas a sanar y empiezas a purificar esa parte de ti. Así me presentaré ante tu rostro, ya limpio, ya con esa sanación espiritual, se me hará más fácil conectarme con la energía que yo quiera trabajar del Tepeyoló, para poderme tomarme de la mano con todos mis hermanos. Esto que yo voy a aprender, me comprometo a compartirle a los demás. Y este ejercicio, si ustedes lo quieren hacer, su compromiso es que ustedes les enseñen a los demás, ¿sí? De lo que me han compartido, de lo que nos han compartido, yo sé que ustedes están influyendo en la demás gente. Y qué mejor que tener las herramientas y pues compartir, ¿no? Algún día trabajar solamente Tepeyolotl. Es una gran temática del Tepeyolotl, les aseguro, desde ir a dejar ofrenda. Primero, desde intencionar, ¿a qué voy donde Tepeyolotl? ¿Cómo pido permiso para entrar a la montaña? ¿Cómo ubico el lugar donde voy a dejar la ofrenda? Porque hay un lugar especial. ¿Y quién les va a decir? Yo no les voy a decir, les va a decir su
intuición y su corazón. Les va a decir, aquí es este lugar, aquí es. No hay otro lugar. Es que ya está más bonito. No, no, no. Aquí es el lugar. Y eso lo van a descubrir ustedes cuando empiecen a conectarse con Tepeyolotl. Les va a enseñar muchísimas cosas. Nos enseña muchas cosas, ¿no? Entonces, esa es la plegaria que yo les comparto, ¿sí? Es la plegaria que yo utilizo. Ahora, en sí el Tepeyolotl, al momento de conectarnos con el espíritu de la montaña, podremos poseer cualquier cuerpo que esté bajo su mando. Es lo que ya les decía hace ratito. Cualquier animalito, energía, lo primero que tenemos que pedir permiso y conectarnos es con el espíritu de la montaña. Si tenemos la oportunidad de ir a una cueva, hay que ir a dejarle su ofrenda ahí. ¿Qué le vamos a llevar? Su copal, sus flores, sus velitas, su comidita, su fruta, su bebida, quizá mezcal, aguardiente, tequilita, a la madre tierra. Pedirle permiso. Y les va a responder, sí, a través de los sueños, a través de su vibración, a través de cuando ustedes abran su mente, y no precisamente como la novela de La Rosa de Guadalupe, que, ay, que le pega el aire. No, 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 no. Ustedes lo van a sentir. Cuando iniciamos este camino, empezamos a sentir con nuestro cuerpo, con nuestra mente, con nuestros ojos, con nuestros oídos. Ese es el mensaje. No esperen a que arriba en el cielo baje una estrella y les hable. No, 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 no hay eso. En este camino no hay eso. Y tampoco hay un espíritu del gran misterio que diga y te va a hablar, te va a decir, haz esto, haz el otro, haz esto. No, no hay. Es el Neltilis, es la sabiduría que vas adquiriendo y poco a poquito te va abriendo la mente, el panorama, el camino y vas mejorando todo eso. Hasta ustedes mismos se van a sorprender, van a decir, oye, este lugar ya había venido, pero esta vez viviré diferente. No lo sé, no, ya no es lo mismo, yo ya no soy el mismo. Claro que no. Nos recuerda Olin que estamos en constante cambio, ¿sí? Y cuando nosotros ya tengamos mayor conexión con Tepeyolotli, él va a ser la llave para que diga, bueno, ¿te quieres conectar con el coyotito? Yo te doy el permiso. Vamos. Y empiezo a trabajar con el coyotito, sin olvidar quién me está ayudando, Tepeyolotli, ¿no? Cualquier cuerpo que está bajo su mando. Por tal motivo debemos hacer una conexión con Tepeyolotli. Ella para poder trabajar con algún abuelito. ¿Qué lugar? Yo no les voy a decir, tienen que venir a Guerrero, en esta montaña está a la puerta de Tepeyolotli. Les estaría yo mintiendo. No, para mí es aquí. ¿Por qué? Porque este es mi contexto, porque este es mi ambiente, porque este es el lugar sagrado que me tocó vivir y me tengo que adaptar como el agua. Ahora, ustedes, pues allá donde están ustedes, ¿no? Dicen, no, pues esta montañita, no veo, no hay ningún pirámide, no esperemos que haya, como decimos, que ahí debe ser sagrado porque hay un pirámide, no. Aunque no haya ningún pirámide, pero si ya vi esa montañita, me llama, siento que vibro con ella, vayamos, vayamos y démosles una ofrendita de flores, de de un cantito, de un recito, de un toque de atecocoli, de una ofrendita con poco come, pero hagámoslo, vayamos paso a paso, paso a paso. No hay mejor escuela, hermanitos, no hay mejor escuela que la de la vida y de hacer las cosas, ¿sí? A muchos no nos ha tocado leer un libro, híjole, de educación financiera, pero lo que te dice de la educación financiera, si no lo practicas, pues como dicen ellos, seguirás quebrado sin dinero, ¿no? También es esta parte, tenemos que practicarlo, tenemos que ir avanzando sobre este camino. Yo espero que podamos ir a una montaña
¿Y cuándo podemos iniciar? Cualquier día. El día que nosotros querramos, adelante. Pero si dentro de esta cuenta de las 3 cenas decimos, no, yo quiero, bien, por ahora tengo que estar trabajando. Ah, bueno, está bien, pero después lo voy a hacer. Adelante. Dentro de la 3 deseos, celos, hermanitos, lo podemos hacer. ¿Quién es el regente? ¿Quién es el regente de deseos, celos? Pues nada menos que nada más que Quetzalcóatl. De Yeyeca, Quetzalcóatl. Dice que en la 3 de celos es un tiempo que nos mueve a la introspección. Y es justo lo que les estoy diciendo, ¿no? Vamos a ver, ¿qué quiero yo? ¿Con quién quiero conectarme? ¿Con la noche? ¿Con el día? Y aquí está, miren, está la casita, este es el Tepeyolotli. Ahí está, miren la casita. La casita está dentro de color negro y una esferita de color rojo y blanco. Nos habla de eso, de la introspección, de sumergirme en mi Tepeyolotli, ¿verdad? Y el mejoramiento de nosotros mismos a través de la reflexión, a enfrentarnos con valentía con aquello que nos impide crecer espiritualmente, ¿verdad? Si yo sé cuáles son mis miedos, pues podré enfrentarlos. Si nada más digo tengo miedo, sí, pero ¿por qué tengo miedo? No sé, ¿verdad? Ahora, a buscar usar nuestros dones. ¿Para qué soy bueno? ¿No? Pues vamos a buscar cuáles son nuestros dones. ¿En qué nos ayudaría? Conocer nuestros dones, por supuesto, para poder potencializarlos, para poder convertirlo en Quetzalcóatl. Si yo soy bueno haciendo oratoria, pues me convierto en un buen orador. Si yo soy bueno dibujando, bueno, me tengo que convertir en ese gran tlacuilo, como nos lo muestra aquí. Miren, debe de renacer, esta es la parte sexual de la mujer, esa es la parte de la creatividad en equipo, la creatividad de trabajar como el carrizo, ni tan rígido ni tan flexible. Él busca, el buscar usar nuestros dones, ¿para quién? Para ponerlos al servicio de los demás, sí, pero también para nosotros, cualesquiera que sean, para servir a otros, como bien lo dice aquí. Nos pide honrar la parte creativa del universo, incluyendo el sexo femenino, a buscar lo trascendente, a expresarnos cuidadosamente y a estar en sintonía con la sabiduría que viene de nuestros ancestros. Así de sencillo, ¿no? Esto que vamos a hacer nosotros, pues es conectar con nuestros ancestros. Nuestros ancestros lo hacían. Pues sí, nuestros ancestros lo hacen, pues sí, los abuelitos lo hacen, ¿no? Es el trabajo florido que nos dice aquí, nos representa el día y la noche. Podemos trabajarlo día y noche, por supuesto, para poder lograr este chalchihuitl, esta pequeña, no es obsidiana, ¿cómo se llama? Chalchihuitl. Jade. Este jade purificado, tenemos que trabajarlo nosotros, lo que nos muestra en la 3. Esta 3 es súper interesante, ¿no? Para que nosotros podamos descubrir nuestra serpiente. Aquí está, en esta 3 está la serpiente como transparente. Y quiere decir que está dentro de nosotros esa serpiente emplumada, ese topiltzin, ese Quetzalcóatl, ¿no? Es el rumbo norte. Para lograr nuestros objetivos debemos de pues, dejar morir eso que nos impide, ¿sí?
Ahora, ¿qué actividades vamos a realizar, hermanitos? ¿Qué actividades podemos realizar? Uno, pedir permiso y agradecer al espíritu de la montaña con tu ofrenda. Te puse aquí a darle. Le tenemos que dar su ofrenda. ¿Quién lo va a hacer? No lo sé. Aquí es libre. Aquí no es obligatorio. A ver, me tomas una foto donde le estás dando la... No, no, hermano. ¿Se acuerdan que les grabé un video y les subí en YouTube también, creo? Déjame buscar porque cambié de celular. Según el otro, ya no servía. Estaba viejito, de hecho. Busca el video donde cómo pedimos permiso a Tepeyolotl antes de entrar a la montaña. Se tiene que pedir. Y también en nuestro altarcito tenemos que pedirle. Tenemos que agradecerle. Vamos a dar nuestra ofrenda. Querramos o no vamos a dar si lo vamos a hacer. No. ¿Cómo? Pues usted ya la sabe, ¿no? La energía, la fruta, el copal cuesta, la fruta cuesta, la flor cuesta, el mezcalito que tú llevas cuesta, tu esfuerzo cuesta, tu tiempo cuesta. Todo eso es lo que vas a ofrendar. Tener bien claro lo que vamos a pedir. ¿Qué vamos a pedir? Cada uno de nosotros sabe, ¿no? Pero no es tan solo pedir. ¿Qué ofreces tú también? No esperes que solamente te dé, ¿qué ofreces? Y dentro de ese ofrecer, podemos nosotros ofrecerle al Tepeyología de ofrendita, que lo que ella nos enseñe, que él nos enseñe, vamos a convertir, vamos a compartir con los demás para que hagan esa conexión con Tepeyología. Y saquemos de la mente colonizada, pues es que si me voy a la montaña, le estoy rindiendo culto a usted ya sabe, ¿no? Al innombrable. No, no, te estás conectando con el espíritu de la montaña. El espíritu de la montaña está vivo y vibra, ¿no? Muy bien. Nos dice aquí para que nos dé permiso de trabajar con todo lo que hay vibra. En la montaña vibran, ¿quién? Los animalitos, todos los animalitos, todas las plantas medicinales. Créame, si ustedes se conectan, a lo mejor ya lo han hecho, si ustedes se conectan con una plantita medicinal, nos va a ayudar, precisamente, nos va a ayudar a curarnos primero nosotros mismos, sanarnos a nosotros mismos y después sanar a los demás. Y este trabajo, quieramos o no, lo hacemos y lo vamos haciendo y lo hacemos, que es de al ser Atzatzili. Nosotros ya estamos conectados con Tepeyolotli. ¿Se acuerda que le dedicamos una clase cómo ir a conectarnos con Tepeyolotli? Empezamos con quién? Con Chalchihuitlicue, con los ríos, con los lagos. Después con el Xlalo. Después Tepeyolotli. Como tercer lugar, ¿no? Ahora, la siguiente actividad hay que analizar como este ocelotito, como va a ser nuestro nahualito, vamos a analizar los pros y los contras al trabajar con un nahual. Si yo trabajo con el coyotito, ¿en qué me va a beneficiar? Pero ¿en qué también me va a perjudicar? Está en dos. ¿Sí? Me decía un hermanito, dice, oiga, pero, pero lo que yo he escuchado y lo que yo sé, ay, pero lo que yo sé, que los nahuales se vuelven como ermitaños. Sí, le digo. El nivel más alto que ya llegan, ¿hacen esa conciencia? Sí. ¿Por qué se vuelven ermitaños? Porque
pueden hacer esa transformación, pero a la vez porque así se les facilita hacer el trabajo, la conexión con todos los animalitos, con todas las plantas, con todo lo que le rodea. Pero ¿cuál es les digo, a lo mejor la ventaja? Pueden curar, pueden hacer todo, pero la desventaja de que se olvidan de la familia. Para ellos ya no existe la familia. Al transformarse, pues al estar en esa metamorfosis, en ese cambio, a veces desconocen a la familia, es lo que hemos escuchado de las experiencias, ¿no? Ese es el pago que van a dar, es el pago que se ofrenda, pues, vivir en esa soledad, ¿no? Pero les digo, lo podemos empezar a trabajar poco a poquito, que si quieres llegar hasta allá, pues qué bueno, pero pues si dices, no, yo solo quiero conocerlo, quiero vivir en esta filosofía, adelante, ¿sí? Desarrollar la capacidad de comunicarte con Tepeyolojli y el segundo momento, seleccionar Minagua. Este es muy importante. Tenemos que desarrollar esta capacidad de comunicarnos con la montaña. Tenemos que hacer nuestra plegaria, la plegaria que ustedes tienen ya cuando vimos a Tzazilique. Cuando vimos con Tzazilique, les di una plegaria. Sí, si gustan, lo pueden checar ahí en sus presentaciones en PowerPoint. Ahí está la plegaria, ¿sí? Igual en YouTube se subió esa clase donde está la plegaria de Tepiolo. Hay que pedirle. Y él, si ya vemos en nuestros sueños, en nuestra percepción, que nos da el permiso, pues empezar a trabajar con nuestro nahualito, ¿sí? Son esos dos pasos. El primero es con él, ¿sí? Si lo queremos hacer así. Ahora, el último, hacer los ejercicios de respiración, de conexión con Xochiquexal y Mixco. Es muy importante, hermano. Que nosotros como trabajadores del tiempo, como Tonalpuje, como Atzatzilije, como pedidores de lluvia, como aprendices de la filosofía náhuatl, como tlacuilos de los amoshli. Aquí sí vamos a hacer nuestro amoshli con Tepeyolotli. Vamos a hacer la montaña donde nosotros hemos dibujado. ¿Se acuerdan que con Zipacli del tercer círculo hicimos ese lugarcito especial? Ahora lo vamos a hacer, pero con la montaña especial donde nosotros vamos. ¿Sí? Muy bien. Y esto debemos ser conscientes, que al hacer nuestro Amoshli, tenemos que presentar ahí lo de Mishkuat y Xochiquetzali. Recuerden que Xochiquetzali también es una advocación de la tierra. ¿Sí? Entonces, una de las tareas, si queremos hacerlo, adelante. Dentro, ya para culminar, pequeña clase, dentro de la Moshli Borgia, encontramos aquí está este Ocelot, él es el Ocelotito, ¿sí? Y si se dan cuenta, aquí sí tiene muchos tecpats, ¿no? Pues que son los puntos energéticos que puede desarrollar un agualito de Ocelot. Y si se dan cuenta, aquí en lo que les decía hace ratito, en la parte del ano, donde desechamos todo, también tiene un tecpat. Nos habla precisamente de transmutar, pero también nos habla de un punto energético por donde podemos nosotros suministrarnos energías sagradas, plantitas sagradas, para poder empoderar nuestra conciencia. Al mismo tiempo, nos habla de esta columna vertebral, nos habla de desarrollar todas nuestras capacidades, todas nuestras potencialidades, ¿sí? Que su regente es Tlazoteot, pues es la madrecita tierra, que aquí nos presenta, miren, hay aquí algo muy hermoso en nuestra casa, y ahí está este animalito que es también el tecolotito, la parte interna. Esta es nuestra casa, ¿verdad? Donde el tecolotito nos ve de frente, él nunca nos ve de lado, nos ve de frente. Desarrollar esa cualidad, ¿verdad? Está muy conectado con la tierra,
con el ocelo, con la montaña, es el nahualito que se lo queremos desarrollar. Algunos de ustedes a lo mejor, sí, medio que me acuerdo que sí, que tienen a su tonal como Cali. Pues ahí está, es el trabajo, ¿sí? Asimismo, aquí yo les presento para, oigan bien, tal vez les suene un poquito no tan convencional. Aquí en esta parte nos habla precisamente de tener una objetividad. El carrizo es un objetivo, un, un por qué lanzar esa flecha, el de hacer el ayuno sexual. Sí. El ayuno sexual, si nosotros lo canalizamos, nos puede servir para desarrollar la creatividad, para el florecer de nosotros mismos, así como lo muestran aquí, miren. Todas estas telas blancas es el florecer, la de purificar nuestro cuerpo. Para lograr nuestros objetivos que están aquí son las banderitas. Esta olla precisamente es la parte sexual, la parte del útero de la mujer donde se desarrolla este nuevo ser. Pero en esta parte nos muestra cómo ese nuevo ser es nuestra creatividad, nuestra energía, nuestra fuerza de voluntad de crear un nuevo hábito, una nueva energía, una nueva visión de cómo poder hacer las cosas totalmente diferentes. Y aquí, si se dan cuenta, este ocelotito tiene las manos de un ser humano y tiene precisamente esta parte, miren, como pequeños bastoncitos con flor en cada mano, nos dice, este ayuno, este logro de objetivos, pero no tan solo es el ayuno sexual, es el ayuno en general, nos ayudará a encontrar nuestro florecimiento en la parte consciente y subconsciente, en la parte tonal, en la parte nahual, ¿no? Para poder estar en esa tranquilidad, en ese aquetzamani y con medicina en nuestra cabecita, ¿sí? Y todo esto nos va a empoderar, ¿quién? Coscacuautli. Coscacuautli nos va a decir, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Qué debemos de retomar? ¿Qué debemos de desechar? Para poder trabajar con este Tepeyolot. Tepeyolot nos va a enseñar muchísimas cosas. Si nosotros le damos la oportunidad de conocerlo. Pero también si queremos no va a ser, no pasa nada. Si no lo queremos hacer, pues no pasa nada. Amigos, dicen dicen mis compañeros del círculo, amigos como siempre, y no pasó nada. Y seguimos trabajando, ¿no? Pero ese es el Tepeyolot. Esa es la antesala de terminar con los señores de la noche. Después de que ya ahorita terminamos con Tepeyolotli, porque les pedí sus velitas, vamos a empoderar sus velitas, o los van a empoderar ustedes, y lo van a aprender terminando la clase en su altarcito. Lean la plegaria de Tepeyolot, y si hay algo que le quieren aumentar, aumentenle. Si hay algo que le quieren quitar, quítenle. Pero por favor, hermanito, denle su ofrendita a Tepeyolot. En verdad, si ustedes se hacen amigos de Tepeyolotli, se les van a facilitar muchísimas cosas, ¿sí? Y ojalá puedan hacer las actividades, las tareas, y si no pueden, pues no pasa nada. Cuando a alguien, termino diciendo, cuando a alguien le sale como su señor de la noche Tepeyolotli, su nahualito celos, díganle, usted tiene mucha conexión con las montañas.
con el cerro, a usted le gusta caminar. Así lo dice su tono, ¿no? Usted es muy perceptivo. Inclusive a veces se sorprende porque puede platicar con los animalitos. Porque Tepeyolot es el mandamás de toda la montaña. Él se puede comunicar con todo. Con el aire, con el río, con todos los elementos, ¿no? Y el celotito, su nahualito es un ocelotito. El ocelotito es muy cuidadoso por donde va. El ocelotito también es un nahual de Tezcatlipoca. Su dualidad de Tezcatlipoca y Quetzalcóatl, las dos serpientes que están precisamente que están en el Tonalmachillo, el mal llamado calendario azteca. Ahí está, ¿no? El día y la noche, luz y oscuridad, pero no con eso quiere decir que oscuridad es malo ni luz todo es bien. Está en forma dual. ¿Sí, hermanitos? Pero bueno, ese es lo que yo les quise compartir, hermanitos. No sé si tuvieran algo que compartirnos, que decirnos. Y si no, de mi parte, sería todo. Ya ahorita terminando, nos vamos a una reunión con los abuelitos. Hay un asunto pendiente que resolver porque el día de mañana inicia una nueva veintena que es Exacualistli, que lo vamos a analizar el día jueves, hermanitos. ¿Sí? Bueno, la Socamatimiec, no sé si hay alguien quisiera compartir algo, y si no, de mi parte sería todo, hermanitos. ¿Sí? ¿Amo? Amo. Amo. No, chicuali. Muy bien, hermanitos. Pues ya La mero, ya socamate, mero. maestro. La La socamate a Socamati. todos. ¿Te moitas qué? Jueves, mostra amo. Jueves. ¿Te moitas? La Socamati, maestro. ¿Qué van, Nivan? A Timosehuican. Socamati, Temasiani, muy buenas ¿Qué noches van, a todos. Buenas noches, hermanito. Buenas noches a todos.